está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga mucho. Qué privilegio poder estar con ustedes, hermanos. 17 años. El Señor ha sido bueno, ¿verdad? Es muy importante para nosotros recordar que el Señor tiene planes, el Señor tiene promesas, y también es muy importante para nosotros recordar todo lo que Él hace por nosotros. Uno de los principios más fundamentales de la adoración es la gratitud. Y la gratitud está cimentada en no olvidar lo que Dios hace. Creo que en estos 17 años han visto la mano de Dios muchas veces. Y nunca tenemos que olvidarlo. Amén. Es un privilegio estar aquí, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte las gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, mi Rey, porque hoy nos das la oportunidad de celebrar un año más, Señor, de tus planes, de tu corazón en Xochimilco, Señor, en este lugar. Creemos que tu reino se establece en cada vida, Señor. Y que desde hace 17 años, Señor, tu reino comenzó a establecerse en este lugar, Señor. Te damos las gracias, mi Dios, porque nos permites ser parte y nos permites ver lo que tú estás haciendo, Señor, en esta iglesia. Señor, ponemos nuestra vida a tu servicio. Y te pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo, Señor, y que seas tú hablándonos a cada uno, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia, tu fidelidad y misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, el día de hoy vamos a estudiar la palabra. Estuve meditando, muchas gracias, hermano. Estuve meditando sobre qué compartirles, y yo soy muy malo motivando a la gente. En verdad, cada vez que trato de motivar a veces no funciona muy bien, ¿sale? Hace poco tuve la oportunidad, me invitaron a ministrar a una congregación y me decían específicamente, nos gustaría mucho que tocaras este tema. Y les dije, sí sabes que soy el menos indicado para motivar a las personas. Nada más empezó a reír el pastor, pero en verdad, hermanos, creo que esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón va a ser de bendición y va a ayudarnos en el proceso que vamos a comenzar ahora en los 17 años de esta congregación. Amén. ¿Me ayudan por favor con las diapositivas? ¿Ya están listas? ¿Me ayudan a leer? ¿Qué dice? Arquitectura nupcial. ¿Qué tiene que ver con el aniversario de la iglesia? Arquitectura, ¿qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver las nupcias con la iglesia? Es muy importante que nosotros sepamos lo que la Biblia enseña y los diferentes elementos que aparecen en la Escritura. Quiero dar un poco de contexto para que entendamos la enseñanza. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? El antiguo pacto, mis hermanos, y el nuevo pacto es un acuerdo que el Señor tiene con su pueblo. Lo que vamos a explicar el día de hoy, hermanos, es muy importante. Y lo vamos a explicar a través de dos siervos, uno del antiguo y uno del nuevo pacto. Del antiguo pacto vamos a estudiar una porción del libro de Amós, del profeta Amós, y vamos a estudiar un poco de teología paulina. Siguiente, por favor. ¿Alguien me puede decir qué es un campo semántico? Traten de acordarse. Voy a dar ejemplos. Por ejemplo, hace poco fueron las Olimpiadas. El campo semántico de las Olimpiadas es deporte, deportistas, disciplinas, entrenadores, medallas, ¿qué más? Comité. Díganme por favor más cosas del campo semántico de las Olimpiadas. Oro, plata, bronce, ¿qué más? Uniformes, países, banderas, todo eso que está representado son cosas que están conectadas. Díganme el campo semántico, por ejemplo, del Mundial de Fútbol. Estadio, balón, ¿qué otra cosa? Jugadores.
pérdidas. ¿Qué más? Estadio, árbitro, ¿no? La Biblia utiliza muchos campos semánticos para definir a la iglesia. Y si nosotros ponemos nuestros ojos en la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo utiliza muchos campos semánticos. ¿A qué nos referimos con esto? Es bien sabido, mis hermanos, que en diversas partes de la Escritura, Dios inspiró a algunos personajes como Pablo, como Pedro, para utilizar un lenguaje figurado y profético para poder hablar de aquellas verdades espirituales que ellos querían enseñar. Siguiente, por favor. En la Biblia vamos a encontrar específicamente algo que vamos a llamarle semántica arquitectónica. ¿Pueden adelantar a la que sigue? Y ahorita regresamos a esta, por favor. Me gustaría mucho que pusieran atención en la siguiente. Aquí tenemos algunos campos semánticos que el apóstol Pablo utiliza para definir a la iglesia. Así como dijimos, balón, juego, uniformes, la iglesia hay 4 campos semánticos básicos que el apóstol Pablo utiliza para explicar. Uno de ellos, hermanos, es el lenguaje marcial. ¿Por qué? Porque la iglesia es el ejército de Dios. La iglesia está en guerra. De hecho, el apóstol Pablo utiliza en Efesios un lenguaje marcial y comienza a hablar de una guerra espiritual, de una armadura, de las armas que nosotros tenemos, de las virtudes que nosotros tenemos como pueblo y como guerreros a la vez que somos miembros de una iglesia. Podemos definir a la iglesia como una organización que está en guerra. Lo podemos definir. Y mis hermanos, si tú como iglesia no estás en guerra es porque estás muerto. Tenemos que estar constantemente luchando. Y podemos hablar mucho de este campo semántico marcial, pero hay más. Hay otro campo semántico que es el somático. En griego la palabra soma significa cuerpo. El apóstol Pablo utiliza la figura del cuerpo para representar a la iglesia y habla de Cristo como la cabeza de la iglesia. Y habla del cuerpo y diferentes funciones de los miembros. Está hablando el apóstol Pablo diciendo que tú y yo tenemos funciones muy diferentes, pero que somos parte de un cuerpo. Y que nadie es más importante que la cabeza, que es Cristo. Podemos seguir hablando de todo esto. Otro campo semántico importante, mis hermanos, es el nupcial. ¿Por qué? Porque Dios habla a la iglesia como una novia. Y hay todo un contexto para enseñar sobre las bodas. Es más, el Señor Jesús platicó una parábola que es terrible, es preciosa. Si tú ubicas Mateo capítulo 21, lo que está narrando es la entrada triunfal. Jesucristo llega a Jerusalén y en ese momento se cumple la profecía que fue anunciada de que iba a llegar el rey montado en un pollino manso y humilde. Dice la escritura que la gente lo reconoció, batió palmas y el rey pasó, el Señor Jesús pasó. Eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Quiero decirte esto. En la escritura, mis hermanos, hay 3 oficios. Es el profeta, el rey y el sacerdote. Jesucristo, cuando entró a Jerusalén, fue reconocido como el rey. Y ya había sido reconocido como el profeta y también como el sacerdote, pero ahora era conocido como el rey. El Mesías es el único que tiene el triple oficio. El único, nadie más. Después de eso llega a Jerusalén y la Biblia dice que va a purificar el templo. ¿Se acuerdan de eso? Jesús purifica el templo y dice la escritura que planean matar a Jesús por primera vez. Hay una escena en la cual Jesús maldice una higuera por no dar el fruto que Israel tenía que dar. ¿Recuerdan ese contexto? Estoy en Mateo capítulo 21. Hermanos, sucede algo interesante. Parece que Jesús está dándole duro a los fariseos. Duro. Pero ¿qué creen? En el capítulo 22 nos da duro a nosotros. Imagínate, Jesús está dándole con todos los fariseos y nosotros, para que se les quite a los religiosos. Y de repente Jesús se voltea y ahora nos toca a nosotros. Y Jesús cuenta una parábola de una boda. Y cuenta que había una boda y que entonces los primeros invitados no llegaron. Y el padre envió a sus siervos a invitar a las bodas. La Biblia dice que los primeros invitados no llegaron. ¿Recuerdan eso? ¿Qué dice después?
que entonces el padre envió a los siervos y fueron estos siervos por la gente que estaba en las calles, los que no estaban invitados. Fueron invitados a la boda. Pero dice también la escritura que algunos no llegaron bien vestidos y fueron sacados de la boda. Jesús está dando unas enseñanzas tan fuertes sobre la iglesia al explicar una boda. Quiero hablar un poquito de esto. Todavía no empezamos, hermanos. Quiero hablar un poquito de esto. En las parábolas de Jesús tenemos que entender que es una historia que en lo natural va a conectar con lo espiritual. Eso es una parábola, mis hermanos. Por ejemplo, ¿quién representa al padre del novio? El Señor. ¿Quién es el novio? Jesús. Ok. ¿Quiénes son los invitados? Los primeros invitados. El pueblo de Israel. Los primeros invitados que no llegaron a la boda. ¿Quiénes son los siervos que van a invitar a otros? Los profetas. ¿Quiénes son los invitados? Los que no estaban listos para entrar a una boda. Hazle así. Nosotros. Pero dice la escritura que si no estamos bien vestidos, no nos vamos a casar. Quiero que entendamos esto. Muchos en la iglesia se conforman con ser invitados, pero no con ser novia. No puede pasarnos a nosotros. Es terrible. Saben, podemos seguir hablando de esto. Y de hecho vamos a hablar sobre el tema nupcial. Específicamente vamos a hablar sobre arquitectura y nupcial. En lo arquitectónico, ¿a qué nos referimos, mis hermanos? ¿Podemos regresar a la diapositiva que estaba antes, por favor? En Primera de Corintios, hermanos, tenemos al apóstol Pablo hablando en un lenguaje arquitectónico sobre la iglesia. Así como ya vimos que se habla de la iglesia como el cuerpo, y se habla de la iglesia como la novia, y se habla de la iglesia también como un ejército, Pablo comienza a hablar de la novia como un edificio. En Primera de Corintios capítulo 3 dice, hay un lenguaje arquitectónico, y esto es importante, hermanos, porque la definición que tenemos sobre Dios nos define a nosotros, a la iglesia y a su razón de ser. Nosotros podemos estar confundidos y pueden pasar muchos más aniversarios, pero podemos descuidarnos y dejar de hacer lo que Dios quiere, hermanos. Tenemos siempre que reconocer quién es el Señor y qué es la comisión que nosotros tenemos. Amén. ¿Me acompañas a leer Primera de Corintios capítulo 3? Son 2 diapositivas adelante, por favor. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Lee conmigo esto. Edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Fíjense, dice edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Se dan cuenta del lenguaje arquitectónico? Es impresionante. Siguiente, verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ok? ¿Se dan cuenta del vocabulario, hermanos? Aquí habrá alguna persona que se dedique a arquitectura o construcción, que sea albañil, arquitecto, ingeniero. ¿Habrá alguien aquí? O bueno, de los que estamos aquí, ¿sabemos qué es lo que hace un perito? ¿Qué hace un perito, hermanos? Supervisa, ¿no? Por ejemplo, hay muchos peritos. Si
si un ladrón entra a una casa y se roba, llega alguien a supervisar qué pasó, qué se robó, por dónde entró, qué dañó. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que la iglesia es un edificio y que él es perito arquitecto? Porque él ha sido puesto por Dios, él fue puesto por Dios, ¿para qué? Supervisar cómo se está construyendo la obra de Dios. Dios quiere que todos nosotros seamos la iglesia, pero Dios no quiere que cada uno construya sus capillas y sus cuartos de ninguna manera. Dios tiene un diseño para la iglesia y el apóstol Pablo establece cómo debe construirse esa iglesia. Amén. Pensemos en la iglesia como un edificio y el apóstol Pablo como aquel que ha sido llamado por Dios y contratado por Dios, por así decirlo, de supervisar la construcción. Pregunta. Aquí dice, yo Pablo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué es el fundamento, hermanos? ¿Qué necesitamos nosotros para que un edificio pueda construirse? Una piedra angular. La misma Biblia dice que Cristo es el fundamento y que Cristo es la piedra angular del edificio. Esta iglesia, hermanos, podrá tener 100 años, pero si Cristo no está, se va a caer. ¿Sabes por qué la iglesia sigue de pie? ¿Sabes por qué Abba Padre sigue de pie? Porque Jesús está aquí. Porque Él es la piedra angular de este lugar. Aunque nosotros como obreros hemos fallado muchas veces, Cristo ha permanecido. Por eso está aquí. Y por eso este lugar sigue, hermanos. La palabra de Dios nos está enseñando que el apóstol Pablo ha sido puesto para supervisar. Y dice, y cada uno mire cómo sobreedifica. En pocas palabras, el apóstol Pablo te está diciendo, ok, tú y yo somos la iglesia, somos el edificio. Cada uno mire cómo está construyendo en la iglesia. No solo el pastor, no solo la pastora, no solo los líderes, los congregantes. Cada uno de los miembros del edificio mire cómo está construyendo la iglesia. ¿Por qué razón? Porque aquí mismo dice, en el verso 12, dice que hay que construir la obra de la iglesia en el fundamento de Cristo. Y si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, o sea, otros materiales, dice la Biblia que cada una de esas obras va a ser manifiesta. ¿Qué es lo que se está significando, hermanos? Que nosotros, digamos, yo me congrego aquí, digamos que sirvo una alabanza. Y yo estoy, no sé, tocando, llevando el liderazgo, pero lo estoy haciendo no de la forma bíblica, no de la forma que Dios está esperando, sino a mi manera. Lo que está diciendo el apóstol es, mira cómo estás sobreedificando, porque va a haber un momento en que va a llegar el dueño de la obra y va a decir, no se parece mucho, a mi diseño. Pregunta, ¿el dueño de la obra, él qué espera? ¿Que los labradores, que los constructores metan el material que gusten? ¿O tienen unos planos, tienen un diseño, tienen unos materiales para utilizar? Nosotros tenemos esas herramientas y es la palabra de Dios, hermanos. Por eso dice aquí, oro, hojas, hojarasca. O sea, te pongo un ejemplo. ¿Recuerdan el tabernáculo de Moisés? La Biblia dice que hubo dos personajes que ayudaron a construirlo. Bezaleel y Aholiab. Son personas llenas del Espíritu Santo para toda obra artística en el tabernáculo. Dice la Escritura que Dios le dio a Moisés el diseño y le dijo, conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte, así harás. Yo no veo que Dios le haya dicho, mira Moisés, yo no soy exigente, ponme una carpita, ahí estoy a gusto. Mira, el material que quieras. Hermanos, la lista de lo que Dios pide es, si han leído ustedes el libro de Éxodo, se van a dar cuenta de todo lo que Dios pide. Era de tal madera, de tal color, de tales telas, de tanta dimensión, alineado al oeste, tiene que estar esta tribu de este lado. Oye Moisés, pero es que, ¿no crees que de este lado? Oye Moisés, mira, es que la menorá si es de oro puro va a salir muy cara. Si le metemos plata hacemos 2 menorá, te conviene. Dios quería una. Dios no quería a siervos
que tuvieran la experiencia para hacer cosas impresionantes. Dios quería siervos que tuvieran el corazón de ser dirigidos por Él. Y yo sé que esta iglesia es una iglesia de siervos que son dirigidos por Dios. Te pongo un ejemplo. Jesucristo nunca se determinó por la experiencia. Eso es algo muy extraño, hermanos. ¿Quién llevaba las finanzas del ministerio de Jesús? Judas. Pero el recaudador de impuestos, ¿por qué no lo puso? Mateo era la persona más apta para llevar las finanzas de Jesús. Sin embargo, no lo puso. Quiero decir algo con todo mi corazón. Si tú esperas servir en un ministerio por tu experiencia, estás muy equivocado. Si el Señor Jesús no puso a recaudar finanzas al recaudador, yo no puedo decir, ¿se va a hacer la alabanza así porque yo tengo carrera de...? No, hermano. La iglesia es de Cristo y Él dio los planes y nosotros somos sus siervos. Y la iglesia funciona cuando Cristo está. Y Cristo está cuando es a su manera. Amén. Entonces es muy importante esto. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo como constructor digo, ¿sabe qué, patrón? Mire, la verdad es que el segundo piso, yo dije, pues vamos a economizarle y en lugar de ponerle mármol, pues le puse, no sé, le puse una loseta normal y le puse... Pero él me va a decir, pero yo te dejé lo que quería. Yo vine a supervisar la obra. Es lo que dice la Escritura, la obra va a ser probada por fuego. No pienses en el infierno, el fuego no siempre representa el infierno. O sea, Dios por su santidad va a probar nuestras vidas. Hermano, ¿qué pasaría si el Señor llega hoy y te dice, me gusta mucho tu ministerio, pero como que esta parte del edificio como que no se parece mucho a lo que yo te dejé? ¿Nos dolerá destruir aquello que no se parece a lo que Dios quiere para volver a construirlo? Y ahora sí, paz. Si Dios dijera, esta parte de la iglesia aún en estos 17 años no se parece mucho, quiero que la tumbes y otra vez, porque yo soy el dueño de la obra. No es fácil lo que estamos diciendo, pero Él es el dueño del edificio. Nosotros no somos los dueños. La iglesia no nos pertenece. A mis amigos y hermanos tampoco les pertenece a la iglesia. La iglesia es de Cristo. No nos pertenece ni el lugar ni las ovejas, solo hay un buen pastor y es Jesucristo. Tenemos que estar totalmente seguros que lo que estamos construyendo es lo que Él está pidiendo. Y así funcione lo que yo estoy proponiendo, si no está alineado a Él, va a ser probado por fuego y no va a pasar. No porque sea malo, sino porque no es el diseño que Dios pidió. Y eso es difícil. Eso es difícil, hermanos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el apóstol Pablo está hablando de la iglesia como un edificio? Pero no quiero que digas, híjole, tómala, pastor, ay, para que se le quite. No pienses así. Porque aquí está diciendo nosotros que somos parte del edificio. O sea, tú también eres parte del edificio. Y si tú dices, no, pero yo sirvo en el talento. Sí, pero probablemente aún en ese ministerio, tal vez no estás sirviendo del todo como Dios quiere. Híjole, pero es que yo sirvo en el estacionamiento. Y gracias por tu servicio, pero es probable que tengas que considerar algunas cosas de cómo es el manual que Dios tiene. Pero es que yo sirvo en la alabanza, soy de los primeros y de los últimos. Dime, sí, y gracias por tu esfuerzo. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él es el dueño y viene a supervisar la obra. Y se tiene que parecer al diseño que Él pidió. Amén. Les digo que no soy bueno motivando, hermanos, perdónenme. Acompáñenme a Amós 7. Siguiente diapositiva, tenemos Amós capítulo 7, verso 7. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. El Señor entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Esto es profético y un poquito difícil de entenderle. Si nosotros no conocemos las etapas históricas de Israel, vamos a confundirnos un poquito. Perdónenme, un favor, Sarita, ¿me podrías pasar mi cargador de la computadora? Es que quiero poner un ejemplo. No, sí tengo pila, no se expanden. Es por hacer algo gráfico, mis hermanos.
¿Alguien sabe qué es un plomo o una plomada? Ojo, no plomazo, no vayan a pensar, esa es otra cosa. De esos hay en mi pueblo, Ecatepec, esos no. Pero un plomo de albañil o un plomo de construcción, ¿alguien sabe qué es, mis hermanos? ¿Qué es un plomo, mi hermanito? Muchas gracias. Ajá. ¿Para qué sirve? Exactamente, digamos, por eso lo pedí. Disculpen, hermanos, no. Debo confesar algo, hermanos. Si ustedes algún día requieren alguna reparación de su carro, no me llamen. Si necesitan poner un mueble, tampoco me llamen. Si quieren llamarme para pedir vaquera, para contratar a alguien, llámenme, ¿sale? Pero no soy la persona indicada para construir, ni mucho menos. Nosotros tenemos una escuela de música y un momento que construimos, yo ingenuamente dije, no tenemos mucho dinero para pagar a los constructores, les pagamos 2 semanas, me voy de chalán, aprendo y yo termino. Eché a perder el material, no terminé y contraté otros. Entonces, hermanos, no. Corté, no sé si han visto Mr. Bean, perdónenme, hermanos, no bien espiritual y luego. Hay un capítulo en el que él está de dentista, reparando ahí los dientes de la gente, y lo pone al revés y ahí le hace la endodoncia en los 4 dientes. Me pasó así con una puerta, hermanos. Puse mal 4 veces una puerta, hermanos. Es imposible, pero se abría, casi se abría así, hermanos, pero bueno. ¿Cuál fue mi error con la puerta? Yo no tenía un plomo, ni la menor idea de construcción. Pero, ¿qué es una plomada? Como dijo mi hermano, prácticamente es un material pesado que se deja caer para que caiga derecho. Y entonces se pone el plomo junto a los muros, junto a las puertas, para ver si está derecha la construcción, porque a veces el piso no está nivelado. Entonces el plomo se deja caer y entonces se puede hacer la construcción. El perito arquitecto, cuando va a revisar la construcción, llega y dice, uy, sí está derecho, bien. Híjole, esta puerta sí está bien chueca, hay que tumbarla con el plomo. ¿Y qué es lo que está diciendo la Escritura? En el libro de Amós, una visión en la que llega el Señor y en su mano tiene un plomo. Y entonces dice, vengo a medir a mi pueblo. Vamos a ver cómo está mi pueblo. Híjole, está chueco mi pueblo. Es lo que está pasando en el capítulo 7 de Amós. Necesito dar un poco más de contexto para que entendamos esta profecía. ¿Alguien sabe quién es Jeroboam? Ok. ¿Alguien sabe cuántos reyes tuvo Israel? Uno cantaba las mañanitas. Les digo rápido. Israel, hermanos, pasó de tener a jueces a reyes. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David y el tercer rey como tal fue Salomón. Se considera a estos 3 reyes como los reyes del periodo unido. ¿Sale? David unificó el reino. Después de Salomón llegó un descendiente que se llama Roboam y otro que se llama Jeroboam. ¿Sale? Y dividieron el reino unificado por David. Se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, Samaria y Judea. ¿Sale? En el reino del norte las quesadillas llevaban queso. En el sur no. ¿Sale? Estaba ese pleito entre ellos dos. El asunto, mis hermanos, es que Jeroboam era del reino de arriba. En Israel, en el periodo dividido, hubo 20 reyes del norte y 20 reyes del sur. ¿Saben cuántos reyes buenos fueron del norte? Ninguno. ¿Y saben cuántos reyes buenos hubo en el sur? 7. ¿De cuántos reyes? Si consideramos que David era buen rey y que Salomón era más o menos, de 43 reyes solamente hubo 9 buenos. Ahora entendemos a qué se refiere con la casa de Jeroboam, el rey del norte que hizo que todo se fuera al caño. ¿Sale? Está dividido el reino y no hubo ningún rey bueno. De hecho, los mejores profetas fueron del norte, porque en el norte era más pecador el pueblo. ¿Sale? No se les olvide eso. De ahí es Elías, de ahí es Eliseo. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa esto, mis hermanos? Siguiente, por favor. Cuando dice, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, se está refiriendo a este plomo para ver si el muro está dividido.
Dios tomó esta medida contra Israel para saber si estaban en la línea recta de su estándar. ¿Cuál es el estándar de Dios? La ley de Moisés. Nadie puede estar derecho, hermanos. Hermanos, si nosotros tomamos el plomo de la ley de Moisés, todos nos morimos, hermanos. Todos. El único fue Cristo. Así que te voy a decir algo que al principio va a sonar hereje, pero después no. La salvación sí es por obras. Las obras del Hijo, las tuyas no. A causa de sus obras, nosotros tenemos gracia. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Mi pueblo se olvidó de mí. Me abandonó mis mandamientos, mis preceptos. Yo pongo una plomada para medir lo que han hecho. Y no, mi pueblo no está bien. Luego, el siguiente punto, cuando dice los lugares altos de Isaac, bíblicamente, hermanos, se refiere al pueblo del norte que está olvidando el pacto del Señor. Y cuando dice, me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, o sea, Dios estaba juzgando lo que estaba chueco del pueblo con esa plomada. En pocas palabras, está diciendo que los líderes serían juzgados con espada. Es una profecía muy fuerte. Pero se dan cuenta cómo tanto el libro de Amós como Efesios nos está hablando de arquitectura. Tenemos al perito arquitecto, tenemos el cimiento, el fundamento, tenemos a los trabajadores, tenemos el edificio, tenemos los materiales, tenemos la piedra angular, tenemos la plomada, tenemos todos los elementos de la construcción. Parecería, hermanos, que definitivamente todo está perdido, porque todo se resume en que el pueblo de Dios, Israel, y ahora la iglesia, en muchas cosas no está derecha. Pero esa es una de mis palabras favoritas de la Biblia. Pero. Me fascina esto, hermanos, y siempre lo digo. La Biblia dice que Israel había salido de Egipto. Faraón los había dejado ir. Y ellos estaban a la orilla del mar y el ejército venía a matarlos. ¿Se acuerdan de esa porción? Pero el Señor se manifestó. La Biblia dice que Israel tuvo hambre en el desierto, pero Dios dio de comer maná. La Biblia dice que Lázaro estaba muerto, pero tenemos que esperar los peros de Dios, hermanos. La iglesia está chueca, pero Cristo murió por ella. Y porque Cristo murió por ella, es valiosa. La iglesia no hace todo lo que Cristo espera, pero Dios la ama y prometió no abandonarla. Por eso estamos aquí, hermanos. Acompáñenme a la siguiente diapositiva. En el antiguo pacto, hermanos, la relación de Dios con su pueblo se resume con la palabra pacto, que es un acuerdo entre dos personas. Es algo como el pacto matrimonial también, hermanos. Es un acuerdo entre dos. Por ejemplo, cuando alguien se casa en el registro civil, el juez les pregunta si lo están haciendo libremente, ¿no? Y les pregunta a ambos si es voluntad de los novios el contraer matrimonio, porque es un acuerdo entre dos personas. No puede ser un acuerdo solo entre uno. Lo mismo pasa con el pacto del Señor. El Señor tiene planes con su pueblo. El Señor quiere bendecir a su pueblo. Y hay un pacto, pero el problema es que la otra parte no hemos cumplido lo que nos corresponde. Pero sabes, hay algo precioso. La escritura dice en Jeremías 31 que Él era como un esposo para Israel, para nosotros el pueblo de Dios. Y nosotros le hemos fallado tantas veces. Siguiente, por favor. La escritura nos habla de que el pueblo de Dios ha sido infiel en muchas ocasiones. En la historia lo podemos ver, hermanos. El libro de Jueces, ¿de qué se trata? Del pueblo siendo esclavo y clamando. El pueblo siendo libertado y el pueblo olvidando a Dios y otra vez siendo esclavo, clamando, siendo libertados, olvidando a Dios. Es un ciclo que nunca termina, hermanos. Es un lenguaje que siempre se repite, el abandonar el pacto de Dios. Pero sabes, mi hermano, hay algo preciosísimo que te quiero decir. La palabra de Dios dice que a pesar de que la iglesia es su esposa y que el pueblo es su esposa, la iglesia, dicen los profetas, dice el profeta Jeremías y el profeta Oseas, dice algo bien fuerte.
que es una esposa infiel. Y no solo eso, sino aún una iglesia que se prostituyó. Una esposa que se prostituyó. Hermanos, es algo terrible. Es terrible. Pero por eso es grandiosa la noticia de que Cristo dio su vida por su iglesia. Por eso es impresionante. Siguiente diapositiva, hermanos. Dios, increíblemente, en lugar de buscar el divorcio de nosotros, ¿saben qué hizo? Buscó restaurar a su esposa, purificándola de sus pecados. Cristo, al igual que Oseas, la perdonó y la restauró. El Señor nos ha perdonado, hermanos. Jesucristo, al igual que Oseas, dice: te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. El Señor sigue aquí. El Señor sigue aquí, hermano. No te canses. Probablemente luches con algunas cosas. Tal vez, hermano, no conozco las circunstancias que estés viviendo, pero lo que te quiero decir es que Dios es fiel. Y algo que hemos podido conocer es que Él es misericordioso y paciente. Y bíblicamente, hermanos, quiero que recuerden esto. Realmente, hermanos, no existe la gente super ungida, sin errores, sin faltas. No existe la gente poderosa sin faltas, solo Jesucristo. Pero lo que sí existe es gente débil que tiene un Dios grande y misericordioso. Y aquí estamos, hermanos. Aquí estamos. Y esto es lo precioso, porque Jesucristo dio su vida por su esposa. Jesucristo dio su vida por la novia. Jesucristo, Él dio su vida por ese edificio. Aquello que estaba chueco, Él vino a construirlo. De hecho, Jesucristo, antes de ser crucificado, mucho antes, cuando llega al templo, Él dice: derriben este templo y yo lo construiré en 3 días. Y la Escritura nos está hablando de su resurrección. Nosotros somos levantados juntamente con Cristo. Entonces, una declaración muy fuerte, pero muy poderosa si entendemos la Escritura, es: Señor, no vayan a apedrear, hermanos, destruye de Abba Padre lo que no te gusta y levanta tu reino en este lugar, Señor. Él lo puede hacer, porque Él dio su vida por cada miembro de esta iglesia. Así como Él destruyó un templo que se construyó en miles de años, lo levantó en 3 días. Aquello que ha costado trabajo levantar en 17 años, Dios lo puede levantar así. Y no solamente lo oramos por esta iglesia, yo también lo oro por la mía. Señor, destruye lo que no te gusta de nuestra iglesia, porque tú eres el dueño de la iglesia, Señor. Y ayúdanos a ser obreros fieles a ti. Y danos paciencia y ayúdanos en medio de los trancazos, Señor. El Señor es fiel. Siguiente, por favor. Y esto es precioso. ¿Sabes? La Biblia nos narra en el huerto del Edén un matrimonio. Qué interesante es que hay un matrimonio al principio de la Biblia, hay un matrimonio en el primer milagro de Jesús, hay un matrimonio al final de la Biblia. Es muy importante para Dios los matrimonios. Y el matrimonio viene a representar la relación entre Cristo y su pueblo, Cristo y la iglesia. ¿Sabes? El primer Adán culpó a su esposa. ¿Recuerdan la historia? Dios dijo que no teníamos que participar del cierto fruto. Y entonces, ¿qué pasó? Eva toma el fruto, comparte a Adán, conocemos la historia, ¿no? Lo terrible es que el Señor llega y le dice: Adán, ¿qué pasó? Y Adán le dice: pues la mujer que tú me diste. En pocas palabras, pues fue tu culpa. Todo estaba bien antes de que tú me la dieras a ella. El Señor se voltea con Eva y le dice: Eva, ¿qué pasó? Y Eva dice: no, pues la serpiente. ¿Sabes qué es lo peor? Voltea el Señor, mira a la serpiente y le dice: serpiente, ¿qué pasó? Y la serpiente: fui yo, papá. Adán cobardemente culpó a su esposa. Qué precioso es saber que Cristo tomó la culpa de la suya. Cristo, el segundo Adán, dijo: Padre, no la culpes a ella, cúlpame a mí.
Cristo, el segundo y último Adán. Hermanos, es imposible que podamos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Por eso es lo que dice Efesios. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hace poco hablé con un judaizante. Estoy dando un curso de hebreo. Y es muy común que cuando doy cursos de hebreo, de repente se me mete uno medio desubicado. Es muy común. Y entonces él me empezó a debatir el tema del sábado. Que por qué el sábado no, el sabbat, la ley y todo. Y entonces yo le dije, tú guardas la ley de Moisés perfectamente. Y me dijo, no, nadie puede. ¿Y tú? Le digo, por supuesto que sí. Y así casi se rasgan las vestiduras cuando le dije. Porque Cristo guardó perfectamente la ley por mí. Esa es la diferencia que tú tienes a la que yo tengo. Mi fe es por gracia. ¿Que si cumplo toda la ley? Por supuesto que sí, en Cristo. Hermanos, la iglesia está chueca en muchas cosas, pero Cristo murió por ella. Pero también la iglesia ha sido santificada. Y todo el mérito de Cristo lo tienes tú. ¿Sabes por qué puedes orar pidiendo a Dios que Él obre en tu familia? Que Él te ayude en medio de la enfermedad. Por el mérito de Cristo. ¿Sabes por qué puedes levantar las manos y acercarte a Dios? Por el mérito de Jesucristo. ¿Sabes por qué Abba Padre sigue aquí? Por el mérito de Jesucristo. Él dio su vida por ti y por mi hermano. Cristo, el segundo y último Adán. Él tomó ese lugar que nadie más podía y nos dio el lugar que a Él le corresponde. Eso es precioso, hermanos. Hay tantas doctrinas en esa porción que podríamos explicar, pero lo que yo quiero hacer, mis hermanos, es ser muy enfático. En verdad, hermanos, qué precioso es ver todo lo que Dios hace en ustedes. Hemos tenido la oportunidad de conocer a los pastores y ver la iglesia en diferentes etapas. Ver la iglesia, cómo ha cambiado, cómo la iglesia se ha embellecido cada vez más. Lo hemos visto, hermanos. Para nosotros es precioso ver la fidelidad de Dios en este lugar. Nos ha pasado algo, hermanos. Nosotros vemos a nuestra bebé y sí notamos cuando crece por la ropita, pero familia y amigos que no la ven tan seguido dicen, oye, no inventes, ha crecido demasiado. Tal vez tú dices, híjole, seguimos con este tema, aún no nos sale esto, ¿no? Me equivoqué en esta área todavía, pero nosotros que no los vemos tan seguido y que venimos, decimos, Dios está con ustedes, hermanos, en verdad. No soy bueno siendo barbero, hermanos. No soy nada bueno. En verdad, Dios está con ustedes y vemos cómo está su mano en este lugar. Y oramos para que Dios se siga glorificando aquí a través de ti. Lo oramos, hermanos. Y quiero que sepamos que Jesús, en medio del proceso que estamos viviendo, no nos va a abandonar, hermanos. Podemos cometer el gran error de pensar que ya tenemos 17 años de experiencia, pues ya sabemos, hermanos. Les quiero decir esto. En la Biblia hubo personajes que fueron usados poderosamente, no por su experiencia, sino, como lo dije, por su capacidad de ser dirigidos. Esta iglesia, el peligro más inminente que tiene es la experiencia. Porque se puede levantar una obra y seguramente esa iglesia que están haciendo no ha pasado los procesos que ha pasado esta iglesia. Claro que esta iglesia ha madurado muchas cosas. Hay iglesias que maduran a la buena, a la mala y la malvada. A veces nos toca de las tres. Pero claro que tenemos experiencia y la experiencia tampoco es mala, hermanos.
pero que no nos engañe esa falsa ilusión de que por tener experiencia ya todo va a fluir muy bien. Porque Dios es especialista en llevarnos a donde no conocemos nada, hermanos. Dios es muy bueno haciendo eso. Entonces, más que decir, yo he pasado esto tantas veces como ministerio y sé que vamos a seguir adelante, es mejor pensar de esta manera. Durante 17 años Dios ha sido tan fiel y va a seguir siendo fiel con nosotros. Eso es muy diferente a decir, hemos salido adelante y sabemos cómo hacerlo. Dios ha sido fiel con ustedes, lo va a seguir siendo. Amén. Y es muy importante que siempre lo tengamos en el corazón. Cuando la iglesia no se parezca al diseño, no te vayas de la iglesia. Porque la iglesia representa el edificio. Y ese edificio también eres tú. Y si tú te miras con un poco de más de madurez, te vas a dar cuenta que tú tampoco te pareces al diseño. Y entonces en lugar de irte vas a decir, estoy aquí para servir y mejorar la obra. Amén. Es muy importante. Es muy importante. Cuando nosotros entendemos la importancia que la iglesia tiene para Jesús, del por qué un edificio, hermanos, por qué un edificio y por qué no solo un templo, que también es utilizado como figura. Pero hermanos, en un edificio la alegoría es que viven muchas personas. Nosotros somos miembros de un cuerpo y hay diferentes funciones, diferentes ministerios, diferentes personas, diferentes dones, diferentes talentos. El punto es que aprendamos a convivir y a servir todos juntos en la obra. Un favor, hermanos, ¿podrían levantar su mano los que sirven en esta iglesia? Ok, gracias. ¿Y los demás? Tú eres parte de la iglesia. Y viene el amo de la iglesia a supervisar la obra. Y puede decir, no han acabado esto que pedí, ¿por qué? Le va a llegar con el paz, ¿qué pasó? Esto no, todavía no queda. Y el paz, pues es que todavía no, nos hacen falta manos. Yo veo manos. Hermano, si tú estás esperando a pensionarte o jubilarte para servir, es probable que te mueras antes de que sirvas. Si tú estás esperando a acabar la universidad para dedicarle tiempo a Dios, quiero decirte con todo mi corazón que eres un iluso. ¿Por qué? Porque yo también he sido iluso muchas veces. Al Señor no se le ofrenda lo que no se tiene. Ese fue el error que tuvo Pedro. Señor Jesús, si todos te abandonan, no importa, yo siempre estaré contigo, yo toda mi vida. Y Jesús no le estaba pidiendo toda su vida, le estaba pidiendo hoy. Y ese mismo día lo traicionó. Tú no puedes ofrendar lo que no tienes. No seas como esa persona que dice, Señor, déjame ganarme el superloto millonario y mira, te voy a dar un diezmote. No, mi hermano, así no funciona. Mira, te conviene, Señor, si me gano la lotería, mira, compramos una batería, compramos un piano de cola y yo salgo de mis deudas. ¿Sabes qué te va a decir el Señor? No. Porque no le puedes ofrendar algo que no te haya costado, según David. Dios jamás ha llamado a nadie que tuviera tiempo libre. A Pedro lo encontró pescando, a algunos recaudando. Todos los personajes de la Biblia estaban trabajando. Es más, hasta el diablo trabaja. Hermano, Dios te ha dado mucho. Y creemos en la soberanía del Señor, pero nosotros somos parte de la ecuación. ¿Sabías tú que hay mucha gente que no ha conocido al Señor porque tú no has servido? ¿Sabías tú que hay mucha gente en tu familia que no se ha acercado a la iglesia porque tú no les has predicado? ¿Sabías tú que hay personas que no han conocido a Dios porque no has tomado tu lugar? ¿Qué estamos esperando? Eso es algo, imagínate. Eso ni siquiera es que está hecho con el edificio, es que ni siquiera hemos empezado. Tenemos que trabajar, hermanos, para el Señor. El Señor es bueno. Creo que platiqué en alguna ocasión que vine con ustedes el testimonio de una hermanita que fundó una casa para proteger a niñas que habían vivido situación de trata, si no me equivoco. Les había platicado que era una señora que decía, es que yo no tengo carrera, no tengo dinero, pero esa señora
caminando hacia el mercado, se encontró una niña que estaba semidesnuda. Y era una niña que venía de otro país, de Centroamérica, pero ni siquiera sabía en dónde estaba. Había muerto su familia camino hacia Estados Unidos, se la habían robado y habían tratado con ella. Y esa señora, esa hermana se la encontró. Esa hermana le dio educación, se convirtió en su familia. Al siguiente año se encontró otras 2 niñas. ¿Sabes cuántas niñas en situación de trata y de calle viven con ella? 15. ¿Sabes a qué se dedica esa señora? A cortar el cabello. Tú puedes decir, ¿cómo le hace para pagar? No tengo la menor idea, hermanos. Pero está sirviendo a Dios y Dios es fiel. ¿Qué estamos esperando nosotros para servir a Él? En verdad, hermanos, en verdad. Esa hermana decía, yo no soy pastor, pero hermanos, parece un pastor esa hermana. Está cuidando unas niñas, dándoles educación. Con su oficio le dio carrera a 15 niñas. Les enseñó a cortar el cabello, hermanos. Eso pasa cuando Dios pone su mano en las tuyas. Igual y tú dices, yo no sé, tal vez no sé en qué pueda servir, pero te aseguro que si tú pones tus manos en la obra de Dios, vas a ver la gloria de Dios, hermano. Te lo aseguro, porque Dios es fiel. Porque Dios toma lo vil, lo menospreciado, aquello que no es, para que sea. El apóstol Pablo escribió aproximadamente el 85% del nuevo pacto y él fue un asesino. Él mató a un apóstol. Pero eso pasa cuando Dios pone su mano en personas. Es precioso ser miembro de una comunidad de fe. Es bonito venir y servir. Pero lo que el Señor Jesús dijo es, vale más dar que recibir. Tenemos que servir, hermanos. Tenemos que servir. Y te aseguro que vas a ver la gloria de Dios. Te lo aseguro. Porque Dios es fiel. Amén. Es importante que sirvamos. ¿Necesitamos servidores o no, pastor? Chicos de la alabanza del audio, ¿ocupamos servidores, sí o no? Un buen. Hermanos, en nuestra congregación, miren, en el grupo de alabanza les hacemos burla porque decimos que es como la arrolladora banda Limón, son como 20, son bastantes, pero aunque son bastantes, hermanos, no nos damos abasto con todo lo que se tiene que hacer, hermanos. Necesitamos que cada área de la iglesia esté cubierta, que tengamos servidores dispuestos, no solo que sirvan porque lo saben hacer, sino que sirvan porque aman a Dios y están agradecidos, hermanos. Eso es lo que nosotros queremos. Que cuando el Señor venga diga, híjole, mira, este muro no se parece mucho al que yo hice, pero verdaderamente hiciste todo lo que pudiste. Qué bueno, eso es lo que yo espero. Dudo que algún día el Señor nos mire y diga, quedó como yo quería. Creo que solamente Jesús puede hacerlo. Pero Él sí puede decir, mira, veo tu esfuerzo, sé que hiciste lo mejor que pudiste en tus capacidades y me agrada de esta obra. Hay que hacer eso en la obra de Dios, hermanos. ¿En qué puedes servir? La iglesia es muy importante, hermanos, que sepamos esto. ¿Me permiten dar un dato muy duro? Qué bueno, hermanos, gracias por permitirme. Toma, lo iba a dar, pero se siente bonito que le den permiso a uno. Cuando hay vigilia de adoración, ¿cuánta gente llega? Esa es la iglesia. Jesús, un momento en el que Él estaba en el desierto, y entonces los discípulos le dijeron, Señor, es noche y hace hambre. Y Jesús les dijo, denles de comer. Y en ese momento podemos ver que hay 2 tipos de personas. La multitud que está para ver lo que Jesús hace y recibir algo de Jesús, y los que cortan los pedazos de pan y los reparten. Jesús ama a las multitudes, por supuesto. Pero Jesús no le contó parábolas ni les explicó a la multitud, solo a sus discípulos. Qué bueno que te congregas aquí. Ahora sé un discípulo. Sé un discípulo. Porque Jesús a sus discípulos les llama amados.
Y a sus discípulos les enseña los misterios del reino. Y a sus discípulos les permite ver la gloria de Dios en sus manos. A la multitud no. Todos comenzamos siendo multitud. Ahora da el paso, hermano. Sé discípulo. Dile: paz, ¿qué hace falta? Le entramos. Igual y estorbas más, pero que estés aquí, mi hermano, todos como una gran familia. Les aseguro que si se pusieran a construir, yo estaría estorbando en mucho, pero con todo mi corazón serviría, hermanos. Soy bien menso, pero sí jalo a lo que me digan. No soy buen chalán, hermanos. Si vamos manejando un día, voy con el paz en la carretera y se descompone el carro, probablemente abra la cajuela, bueno, la cajuela, santo Dios, el cofre, y ya mira, ya me estoy delatando. Abro el cofre, pongo las manos en la cintura y digo: no, pues sí está cañón. O sea, pero no voy a saber qué tiene, hermanos. Me voy a parar nada más a fingirle ahí. Y voy a orar. Ahí voy a hacer bola. Pero sé que hay dones y hay talentos que están bien ocultos aquí. Y puede haber gente que tenga habilidad para arreglar lo que al edificio le hace falta. Puede que la iglesia haya cosas que estamos intentando construir. Puede que, híjole, ¿sabes qué? Llega el dueño de la obra. ¿Sabes qué, señor? Pues no llegó el arquitecto y pues nada más estaba yo. Y pues la verdad, pues con lo que yo sabía, pues empecé a hacerlo. Perdóname que no haya quedado lo mejor posible. Pero Señor, con todo el corazón lo estamos haciendo. Pero ¿sabes? Hay más trabajadores que tienen el don. Me gusta, yo no soy mucho de que repitas, pero repite algo conmigo. El Señor me ha dado dones y talentos. Recuérdalo. ¿Sabes qué dice la Biblia que hace el Señor cuando alguien no usa sus dones? Le quita los dones y se los da a alguien más. Voy a poner de ejemplo porque es mi cuate y me puedo llevar pesado con él. ¿Sale? Ahí está cantando él. Yo podría pasar a cantar, pero no vienes. Ay, mira, ya está haciendo curar al pastor. Casualidad. Ven temprano. Ven temprano. Carga las cosas, dobla los cables, hermano. Es bien importante eso. Entonces, todos nosotros tenemos algo que servir. Y además, hermano, te puedo decir que cuando tú dices: Señor, mira, no soy la persona más apta. Señor, yo sé que tú quieres que ama al prójimo, pero el prójimo no ayuda. Ayúdame a ser un servidor. Ayúdame a ser un discípulo. Te aseguro, hermano, que Dios obra. ¿Sabes? Ya estoy terminando, hermanos. Hace, si no me equivoco, un poquito más de 7 años, nos ungieron a mi esposo y a mí como ancianos en la congregación. Les puedo decir que fue uno de los peores días de mi vida. Me acuerdo que un hermano grabó cuando estaban orando por nosotros y yo estaba llorando y me dice: oye, estabas bien quebrantado. Sí, o sea, pero estaba como: ya valió, Señor, ya valió. Como, no puede ser, o sea, tan bonito que es servir sin responsabilizarme de tantas cosas. Tan bonito es que ser predicador, pero atender a la gente. O sea, es como, qué rudo es eso. Me acuerdo que me costó mucho trabajo, hermanos. Mi esposa me decía que yo era el hermano sin misericordia. El sin mise me decían. Alguien me pedía consejería y mi consejería era como: pues deja de hacer eso y ya. O sea, tienes problemas con el alcohol, pues arrepiéntete, vato, ya. O sea, ya suéltalo. O sea, ¿qué quieres? Que Dios te bendiga, bro. Nos vemos el domingo. Era muy, muy tajante. Y me preocupaba eso, hermanos. Pero ese día que el Señor nos permitió empezar a servir, Dios cambió mi corazón para con el pueblo. Dios puso una paciencia que no tenía y sigue poniendo paciencia, hermanos. Si tú miras tus defectos, jamás vas a servir a Cristo. Pero si miras tu gloria, hoy mismo vas a servir. Miras la gloria de Cristo. Lo que Él ha puesto en tus manos es su gloria, hermanos. Sirve. Sirve. Mi Dios es fiel. Y Él no es deudor de nadie, te lo aseguro. Hemos visto muchas veces su mano. Hermano, a mí me tocó venir por acá con mi esposa cuando fue el sismo. Venimos a apoyar algunas zonas. Hubo hermanitos que ese día donaron comida y donaron cosas para
darle a la gente que no tenía nada, que había perdido todo. Hubo un hermano que no servía y ese hermano estaba ayudando a hacer las tortas. Estábamos repartiendo comida. Ya habíamos gastado todo el dinero que teníamos en la iglesia. Hermano, con una lata de frijoles alimentamos a 120 personas. En verdad. Y ese hermano decía, no lo puedo creer. Le dijimos, es la mano de Dios. Y si tú sirves vas a ver la gloria de Dios. Te lo aseguramos. Igual y tú dices, híjole, es que mi esposo no conoce. ¿Cómo voy a servir yo si mi esposo no conoce? Sirve al Señor. Y Él va a ser confrontado por tu testimonio. Es que mi hijo está en drogas. Hermano, haz lo que tienes que hacer. Sirve en la obra. Y Dios, que es impresionantemente bueno, va a servir en tu casa. Te lo aseguro. Entonces, hermanos, el Señor va a venir pronto. Va a venir pronto a revisar la construcción. Va a venir con un plomo. Va a venir a ver las columnas, los muros, las puertas. En Apocalipsis dice que envió un ángel a medir, con una vara de medir, al templo, a los que están en el altar y a los que adoran en él. El Señor viene a medirnos, hermanos. Estamos a tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. 17 años de ver la gloria de Dios. ¿No te da ganas de seguir viendo la gloria de Dios, hermano? Si has visto la gloria de Dios antes, lo que viene, hermano, es increíble. Somos la iglesia por la cual Cristo murió y somos la iglesia a la cual el Espíritu Santo descendió, hermanos. Algo grande tiene que pasar en nuestras vidas. Tiene que pasar. ¿Qué te parece si te pones de pie, mi hermano? Me gustaría mucho que oráramos juntos. ¿Qué te parece si oramos? Y primero, como trabajadores de la obra, le pedimos perdón al dueño de la obra. Y después le pedimos su ayuda para seguir construyendo conforme a su diseño. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, reconocemos que tú eres el Rey de todas las cosas y que tú eres el Señor de todo. Esta iglesia te pertenece a ti. Cada ladrillo, cada alma, Señor, cada área, cada ministerio que está en Abba Padre te pertenece a ti, Señor. Tú eres el dueño. Lo has comprado con tu propia sangre, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos hecho lo que tú esperas y muchas veces también no hemos sido lo que tú esperas, Señor. Perdónanos si en nuestra opinión, en nuestro criterio, te hemos servido de una forma que tú no quieres, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el Señor y eres el dueño de esta iglesia, Señor. Y que durante 17 años tú has estado aquí, porque el fundamento sigue, Señor. Creemos que tú sigues aquí, creemos que tú estás en este lugar. Mi amado Dios, queremos rogarte, por favor, que nos ayudes a servirte. Ayúdanos a servirte siempre, Señor. Que cada día, mi Dios amado, tú puedas mirar a Abba Padre y decir: es mi pueblo, son mis hijos, es mi novia. Señor, que tú puedas mirar con alegría cada domingo, cada culto, cada reunión, Señor, cada actividad, que tú lo mires, Señor, desde tu trono y que tú sepas, Señor, que tú eres el centro de todo. Señor, te queremos dar las gracias porque tú has sido tan fiel todo este tiempo. Y mi Dios, no conozco todos los procesos que la congregación está pasando, pero Señor, yo te conozco a ti y sé que tú eres fiel y sé que tú eres bueno y sé que a pesar de cualquier proceso tú no nos vas a soltar, mi Dios. Te pido, Señor, que bendigas a cada familia, que bendigas a cada hermano que se ha comprometido en esta iglesia, a cada persona, Señor Jesús, que se congrega de manera fiel. Pero también quiero pedirte que los inquietes, Señor, que no los dejes dormir hasta que sirvan, Señor, hasta que hagan lo que tú les pides, Señor. Ayúdalos, Señor, a que ellos puedan ver tu mano, a que ellos puedan ver tu gloria. Comienza a levantar tu voz, hermano, y comienza a comprometerte con el Señor. El Señor viene pronto.
viene pronto por su iglesia y quiere vernos trabajando. Dice la palabra de Dios que bienaventurado aquel siervo que cuando venga su amo lo encuentra trabajando. Señor, que cuando tú vengas nos encuentres haciendo lo que tú esperas, Señor. Que tú digas, Señor, es mi iglesia y entendió lo que yo quería que hiciera. Señor, no somos perfectos, no somos una iglesia perfecta, pero tú has muerto por nosotros, Jesús. Y por eso y por la sangre derramada en la cruz, sí somos tu novia, una novia pura, sin mancha y sin arrugas, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque hoy nos permites estar aquí. Reconocemos tu fidelidad, Señor. Y te pedimos que sigas glorificándote, Señor, los años que nos permitas estar aquí, Señor. Me gustaría nuevamente que me ayudaran a orar por sus pastores. Levanta tu voz, extiende tus manos hacia tus pastores y comienza a bendecirlos. Señor, dice tu palabra que tengamos en alta estima a aquellos, Señor, que enseñan en tu pueblo, Señor, aquellos que velan por nuestras almas. Señor, te damos las gracias por los pastores. Gracias, Señor, porque tú los has llamado, Señor, tú los has constituido. Queremos pedirte, Señor, que ellos cada día escuchen tu corazón, Señor. Señor, que nuestros amigos, hermanos, Señor, y consiervos, líderes, que ellos cada día, Señor, puedan escuchar tu corazón. Que cada día que ellos tengan alguna carga, Señor, alguna circunstancia, que tu Espíritu Santo esté ahí con ellos, fortaleciéndolos, Señor. Y así como Aarón, Señor, les levanten las manos cuando se sientan débiles, Señor. Oramos por tus hijos, Señor, oramos por tus siervos. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor. Y gracias, Señor, porque tú los has puesto en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por este pueblo, Señor. Recibe toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Tú has sido fiel y lo vas a seguir siendo, Señor. Abba Padre, tienes un Dios fiel y va a seguir estando contigo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas felicidades. Enhorabuena también a todos ustedes. Pueden tomar su lugar, mis hermanos.